imaginaba llegar a la Jerusalén Santa, a la Jerusalén Kadosh, Elohim, Baruch Atah, a la Jerusalén impresionante, consagrada al Señor. Y me encontré con una Jerusalén muy mezclada, en donde hay varias religiones en el mismo lugar, con muchos conflictos, los judíos, los musulmanes. En el lugar de los hechos. Bienvenidos a esta serie de entrevistas en el fin del Tour Descubre la Biblia 2022, aquí en Atenas, Grecia. Detrás de mí, la Acrópolis y el Partenón. Estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes tantas experiencias inolvidables, tantos aprendizajes acerca de la palabra del Señor que cambiaron nuestra vida, y lo hemos visto a lo largo de las entrevistas en Israel, Tel Aviv y aquí en Grecia y Turquía. Y hoy me encuentro con Abigail Michel. Bienvenida. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Abigail, tocaya. Me da mucho gusto poder compartir este tiempo aquí hablando acerca de lo que aprendimos en el tour, hablando acerca de tantas bendiciones y tanto por compartir junto a todos los que están viendo este video. Totalmente, el gusto es nuestro de tenerte aquí en nuestras entrevistas, y tengo una primera pregunta para ti. ¿Qué te motivó a venir a este tour? Mi motivación para venir aquí fue poder comprender el mensaje de la Biblia mucho más. Es interesante cómo uno puede cambiar su perspectiva de la Biblia, viviéndola aquí, abriendo la Biblia aquí, pudiendo comprender los lugares, los momentos, la historia. Así que mi motivación era llegar aquí y aprender mucho y compartirlo con el amor de mi vida, mi esposo, porque acabamos de casarnos y sabíamos que este viaje iba a ser un viaje muy, muy especial. Totalmente, fueron muchísimas cosas las que aprendimos en ese tour y muchísimos principios que aprendimos acerca de la palabra del Señor. Y tengo una pregunta curiosa para ti. ¿Cuál era tu expectativa al venir al tour? Expectativas del tour, muchísimas expectativas, y creo que han sido totalmente superadas, porque, ¿sabes? Comprendí que en Jerusalén la historia ha sido tremenda. Han pasado tantos gobiernos, tantos reyes, entonces yo llegué con la expectativa a Jerusalén de decir, aquí estuvo la piedra en la que estuvo David, pero no fue así. No estuvo la piedra en la que estuvo David. Realmente han pasado muchos gobiernos, los turcos, así que comprendí la importancia de saber la historia, y esa era una de mis expectativas. Otra expectativa que tenía era poder compartir con los estudiantes de Descubre la Biblia, poder hacer muchos videos, poder estar al 100% subiendo historias en Instagram y en las redes sociales. Mucho no se pudo hacer porque no había internet, porque me pasaron otras cosas en el camino que tal vez más tarde podamos hablar, pero mi expectativa principal era aprender la palabra del Señor en el lugar de los hechos. Y hablemos acerca de Jerusalén. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar a la Tierra Santa? Después de tanto, después de esperas, después de milagros, llegar a pisar la tierra de Jerusalén, ¿cuál fue la impresión que te llevaste de la ciudad sagrada Jerusalén? Wow, mi impresión de Jerusalén. Qué buena pregunta. No sé si me conoces mucho o qué, pero eso era algo que yo había compartido muchas veces cuando me habían preguntado qué era lo que más me había impactado. Y mira que cuando yo iba a llegar a Jerusalén, yo me imaginaba llegar a la Jerusalén Santa, a la Jerusalén Kadosh, Elohim, Baruch Atah, a la Jerusalén impresionante, consagrada al Señor. Y me encontré con una Jerusalén muy mezclada, en donde hay varias religiones en el mismo lugar, con muchos conflictos, los judíos, los musulmanes. Era muy interesante poder ver esto, pero realmente me impactó ver que aún no es la Jerusalén de Dios. Aún no es la Jerusalén celestial. Cuando era niña cantábamos en la iglesia una canción que decía: Jerusalén, Jerusalén, qué bonita que eres, calles de oro, mar de cristal. Y la verdad que no era esa Jerusalén, pero eso me llevó a mi corazón a comprender la verdadera motivación ahora en mi vida, la verdadera expectativa en mi vida, y no es esperar que Jerusalén sea la Jerusalén perfecta en este mundo, sino orar más para la restauración de Jerusalén. Y es muy interesante porque los musulmanes tienen una puerta dorada que han sellado, en la que ellos dicen que, la palabra del Señor dice que por allí va a entrar el Mesías. Ellos la cerraron para que esté totalmente sellada por si, diría yo, en la mente de ellos, ¿no? Por si esto llega a pasar. Y claro que va a pasar, y que esté sellada no va a ser impedimento para nuestro Mesías. Entonces me quedo sorprendida con eso, ¿no? Con la certeza de que nuestro Mesías va a volver, y aún
con la idea de otras religiones de querer taparlo, de querer cubrirlo, de querer estar preparados para esa llegada, porque esa llegada es inminente. Entonces me voy en mi corazón con la expectativa de la Jerusalén venidera y la seguridad de que necesitamos que nuestro Mesías venga para restaurarnos a nosotros individualmente y a restaurarnos como pueblo de Israel y también a restaurar a Jerusalén, como los salmos dicen, ¿no? Si me olvidara de ti, Jerusalén, subiré a Jerusalén, a la casa del Señor, y algún día vamos a subir a la Jerusalén verdadera, a la casa del Señor. Realmente esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que el Mesías vuelva, que el Mesías regrese y que haga de eso la restauración que Él ha prometido, la restauración en todo el mundo, pero específicamente en Jerusalén. Y Abby, te dio COVID en pleno tour, te perdiste 4 días, pareciera una tragedia. ¿Qué significó eso para ti? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te habló en ese tiempo? Totalmente, así es, me dio COVID, estuvimos 4 días y lo interesante es que no me dio COVID en la mitad del tour. Me dio COVID en el primer día del tour. El tour inicia con una cena a una casa, a una familia judía en la que ellos abren su casa para Shabbat y todo, y desde ese momento yo me sentía mal. Había amanecido con un poco de dolor de garganta, jamás pensé que era COVID, no me había dado COVID desde que empezó la pandemia, entonces no estaba muy consciente de lo que podía hacer. Pensé que había sido el viento de Jerusalén, porque en Jerusalén hace muchísimo viento, justo como este que vemos aquí, pero muchísimo más. Entonces pensé que había sido eso, pero al llegar a la noche ya me empecé a sentir mal y el sábado ya supe que era COVID, entonces no pude ir desde la mañana de ese tour y me quedé en aislamiento. Gracias a Dios ahora el aislamiento es menor, ya son 4 o 5 días, entonces estuvimos 5 días en el hotel y nos perdimos de muchísimo, ¿no? Nos perdimos de Galilea, nos perdimos de tantas cosas. Gracias a Dios habíamos llegado con mi esposito 2 días antes y habíamos logrado recorrer algo de Jerusalén. Pero era muy interesante la petición que yo le había pedido al Señor justo una noche antes de que me empezara a doler la garganta, y era: Señor, quiero ser más agradecida. Quiero estar aquí en Jerusalén y sorprenderme por todo. Y tal vez no pensar tanto en la expectativa que yo tenía. Y así fue, el Señor me enseñó ahí en un cuarto de hotel lo que era ser agradecida, porque en ese momento no me importaba nada. Yo quería salir, quería llegar, quería ver y quería poder compartir con todos lo que ellos estaban viviendo, porque luego ponían sus resúmenes en Telegram acerca de lo que habían aprendido, sus fotos, y estábamos con mi esposito en el hotel. Pero algo que sí aprendimos junto a mi esposito es que el Señor es bueno, el Señor es fiel y Él tenía un propósito. Pasamos buenos tiempos ahí en el hotel aprendiendo. Él es muy estudioso, leyendo bastante acerca de la historia, aún cuando estábamos enfermos, y aprendimos el valor de la gratitud. Y cuando salimos ya al fin, nos retomamos en el día 6 o 7, si no me equivoco, del tour, cuando estuvimos ya en el Muro de los Lamentos y fuimos a hacer el recorrido del tour, nos sentimos tan agradecidos y yo decía: wow, ahora estoy viendo Jerusalén con otros ojos, como cuando te quitan algo y ya luego lo vuelves a tener y no quieres que nadie te lo quite. Entonces así me sentía después del COVID, pero sé que el Señor lo usó para enseñarme a ser agradecida y tener mucha gratitud. Amén, totalmente. Gratitud, algo que aprendemos en circunstancias más fáciles y en otras no, pero lo bueno es que estuviste aquí, que pudiste completar el resto del tour, y ahora quiero ir a la parte de Grecia y Turquía. Estando aquí donde Pablo predicó, ¿qué fue lo que aprendiste? A mí me impacta mucho porque mucho de lo que yo he usado como mi lema ha sido un versículo de Pablo acerca de la buena noticia, acerca de predicar la buena noticia, diciendo que su misión y su motivo en la vida es predicar la buena noticia. Mi vida no vale la pena a menos que la use para predicar la buena noticia. Y ese ha sido el lema que he estado utilizando, y el Señor un plan tuvo. Hablábamos con Yosef y él me dijo: mira, tal vez te perdiste el Tour de Israel porque el Señor quería que te enfocaras en Yeshua y la buena noticia. Y la verdad así fue, porque este viaje en Éfesos, en Corintios, en las islas, en Grecia, aquí, cambió mi vida literalmente. Me permitió tener una perspectiva más real de la importancia de predicar el evangelio, de la importancia de Pablo en un mundo que se parece tanto al nuestro actualmente, lleno de fornicación, lleno de adulterio, lleno de transgresión a la ley, ¿no? De un pueblo que no conoce del Dios. Por eso Pablo lo usaba como el Dios desconocido, ¿no? No conoce del Dios de Israel, pero a ellos estamos llamados a llevar la buena noticia. Y me sorprendió tanto cuando pasamos en Corintio por la montaña donde estaba el templo de Afrodita. Hoy no queda nada del templo de Afrodita, pero
pasamos por allí y ella nos explicó cómo Pablo impactó tanto en la vida de Corintios que muchas de las prostitutas del templo de Afrodita dejaron de servir a esa diosa y cambiaron sus vidas. Y me impactó tanto eso porque aún nosotros podemos llegar a aquellos que están perdidos, aquellos que están alejados del Señor. Y en la carta de Primera de Corintios, Pablo dice que no nos alejemos de aquellos que no conocen de la palabra del Señor, que aquellos que no guardan los mandamientos del Señor, sino que tengamos aún más miedo y que nos alejemos de aquellos que dicen seguir la palabra del Señor, pero tienen una doble vida, no guardan los mandamientos en su vida privada. Entonces eso me impactó tanto a mí, lo corroboré con la vida de Pablo, el predicarle a estas prostitutas. Debemos salir a predicar la palabra del Señor a aquellos que no lo conocen y tengamos aún más miedo, más temor a aquellos que diciendo servir al Señor no lo siguen. Y eso se quedó tanto en mi corazón y me motiva más después de este viaje a seguir compartiendo la palabra del Señor en distintas áreas, de distintas maneras, pero sobre todo aquí en lo íntimo, en lo privado, en el corazón, en nuestros pensamientos. Y otra cosa finalmente que quiero compartir de lo que aprendí del viaje de Pablo es que vale la pena predicar la palabra del Señor, vale la pena dar nuestra vida por la palabra del Señor, ser valientes porque hay mucho pueblo todavía. Hay mucho pueblo y me siento tan agradecida y quiero dar gracias públicas a Joseph, a Abril, a esta familia que tanto amo, a mi familia en Argentina, a mi familia en Ecuador y a todas las mujeres de oración y distintos ministerios que estuvieron orando por mí porque ese viaje parecía imposible y yo le doy la gloria a Dios porque definitivamente cambió mi vida. Y por supuesto gracias a mi esposito que me acompañó y estuvo conmigo en este tremendo viaje que era toda una aventura. Y bueno, muchas gracias también a ti, Abigail. La predicación de la buena noticia, así es, y esperamos seguir escuchándote, dar buenas noticias después de este tour, con mucha expectativa de todo lo que va a pasar en tu vida y con mucha expectativa de todo lo que va a pasar en la vida de todos ustedes, estudiantes de Descubre la Biblia. No se pierdan todos los estudios que vamos a tener del tour, grabados en distintos lugares, en Gedi, Jerusalén, Monte de los Olivos, Éfesos, Corintios. Todos esos van a estar subidos a nuestra plataforma de YouTube, canal Descubre la Biblia. Y con eso terminamos. Gracias, Abby, por estar aquí con nosotros, acompañándonos desde Atenas, Grecia, detrás de mí la Acrópolis y el Partenón. Y la promesa de que nuestro Mesías, Yeshua y Salvador, volverá aquí para la restauración de su pueblo Israel. ¡Adiós!